¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ambas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien. eh, Quería que ampliemos, antes de comenzar con el módulo número 2, el tema de la Ley de Salud Mental de Argentina, la Ley 26.657. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito en la clase anterior? Que en realidad esa ley reemplazó la anterior ley, que era la ley 22.914, ¿sí? Por varios motivos claves, digamos, ¿sí? Más que nada en un cambio en la concepción y también en lo que es el enfoque hacia la salud mental en nuestro país, ¿sí? Entonces, la Ley de Salud Mental de Argentina, que es la Ley 26.657, fue sancionada en realidad un 25 de noviembre del año 2010, ¿sí? Y fue promulgada un 2 de diciembre de ese mismo año, del 2010. Recuerden entonces que es una ley que reemplaza la ley anterior, que era la 22.914, ¿sí? Y que tiene como objetivo asegurar el derecho, digamos, a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce, obviamente, de sus derechos humanos de aquellos con padecimientos mentales en todo el territorio argentino, ¿sí? Tiene un enfoque en todo lo que son entonces los derechos humanos, hace énfasis en sí en los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales, ¿sí? Se alinea con todo lo que serían los principios y tratados internacionales de derechos humanos. Es una ley en realidad que, digamos, asegura, ¿sí?, que las medidas de tratamiento y protección deben realizarse respetando siempre la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, ¿sí?, en contraste con enfoques por ahí más antiguos que podían no haber puesto mucho énfasis en realidad en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? Es esta nueva ley que hace, promueve la desinstitucionalización, ahí está, que en realidad favorece lo que son los tratamientos en las comunidades sobre las internaciones en instituciones. ¿Eso qué refleja? Un cambio hacia lo que serían tratamientos más inclusivos, menos restrictivos. Se busca siempre integrar a las personas con padecimientos mentales en la sociedad en lugar de aislarlas como anteriormente se hacía, se colocaba dentro de una institución psiquiátrica, ¿sí?, y se las aislaba. Bien, dentro de la ley que establece, que lo establece muy claro, la necesidad de consentimiento informado, ¿sí?, para cualquier tipo de intervención médica. Bien, que asegura que las personas con padecimientos mentales sean, digamos, parte activa en la toma de decisiones sobre sus tratamientos, que de esto hablamos la semana pasada, ¿sí? Eso marca un cambio hacia el respeto, digamos, por la autonomía individual, que esta parte estuvo muy en debate, más que nada por las familias, ¿no? ¿Sí? Porque, en definitiva, a ver, ¿qué decía la familia? Si esta persona padece, como dice ahí, un padecimiento mental, no está en todas sus facultades. Entonces le están dando el derecho a elegir si quiere realizar un tratamiento, si se quiere internar o no. Entonces eso estuvo muy en debate, digamos, con el tema de las familias, que obviamente hicieron oídos sordos, vamos a decirlo así, ¿sí? Y espero que no me sancionen. También dentro de la ley tenemos todo lo que es la eliminación de manicomios y también de neuropsiquiátricos, o sea, la ley en realidad que prohíbe nuevos manicomios y establece eh, directrices para lo que sería la transformación gradual de los que ya existen en servicios que respeten los principios de esta nueva legislación, ¿sí?
eso está en línea con todas las tendencias globales hacia el cierre, en realidad, de instituciones segregadas y la promoción está de nuevos modelos de atención en lo que sería la comunidad. También la ley incorpora implícitamente normativas y principios internacionales como parte integral de todo su marco, digamos, legal, que garantiza que las prácticas de salud mental en Argentina estén alineadas también con todos los estándares globales, ¿sí? De todo el mundo en general. Es una ley que está dividida en capítulos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el capítulo 1, que habla de todo lo que son derechos y garantías, que establece que la ley tiene como objetivo asegurar lo que sería la protección de la salud mental, el goce de los derechos humanos para todos, en especial para aquellos con padecimientos mentales, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el artículo número 1 dicta directamente ahí que dice, la presente ley tiene por objetivo asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellos con padecimientos mentales que se encuentran en todo el territorio nacional. ¿Sí? Y en el artículo 2 incorpora todo lo que son los principios internacionales, como los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y la declaración de Caracas, en realidad. Ya después, entrando en el capítulo número 2, ahí tenemos todo lo que son definiciones, ¿sí? Define la salud mental, establece las bases para su tratamiento sin discriminación, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el artículo número 3 establece que la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, y define la salud mental como, digamos, un proceso determinado por múltiples factores, ¿sí? Estableciendo lo que sería un enfoque más integral, un enfoque no discriminatorio para todo su abordaje. Después, por ejemplo, lo que es el artículo 4, ¿sí? Trata las adicciones como parte integral de las políticas de salud mental. Ahí se aseguran los derechos, las garantías para las personas, digamos, con uso problemático de drogas. Capítulo número 3 habla de todo lo que es el ámbito de aplicación, ¿sí? Que indica que todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, deben adherirse a los principios de esta ley, de esta nueva ley. ¿Sí? Más que nada lo dice en el artículo 6, que todos los servicios y los efectores de salud deben adecuarse a los principios establecidos en esta ley. Capítulo número 4 habla de todo lo que son los derechos de las personas, en este caso con padecimiento mental, que en realidad ahí estipula una serie de derechos, ¿sí? Como el derecho a recibir atención sanitaria, como el derecho a recibir atención social integral, humanizada, basada en principios éticos, en principios científicos, ¿sí? Detalla derechos de ser tratados con alternativas también terapéuticas por ahí más convenientes, menos restrictivas. Capítulo número 5 habla de todo lo que es modalidad de abordaje, ¿sí? Que en realidad, ¿qué hace? Promueve que la atención de salud mental sea llevada a cabo por un equipo interdisciplinario y preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalaria. ¿Sí? Ahí tenemos el artículo 9 y el artículo 10. El artículo 9 que promueve la atención en la salud mental que sea realizada por esto del equipo interdisciplinario y mayormente fuera del ámbito de internación. Y el artículo 10 asegura lo que sería el principio de consentimiento informado para todas estas, digamos, intervenciones.
Después entraríamos en lo que es el capítulo 6, que hablaría de todo lo que es el equipo interdisciplinario, ¿sí? Establece, digamos, la igualdad de condiciones para todos los profesionales, ¿sí? Todos los profesionales obviamente con título de grado, para ocupar estos cargos de gestión y de conducción, ¿sí? Después entraríamos en lo que es el capítulo 7, que habla de las intervenciones, ¿sí? Detalla, digamos, las condiciones y los derechos relacionados con las internaciones de personas con padecimientos mentales y enfatiza mucho en que deben ser lo más breve posible, ¿sí? Y que deben ser solo cuando realmente se aporta beneficios terapéuticos. Por eso tenemos dos artículos importantes acá, el 14 y el 20. ¿Sí? El 14 define la internación como un recurso terapéutico, ¿sí? Restrictivo, y establece condiciones para la aplicación, y el artículo 20 detalla todo lo que son los requisitos para proceder con una internación involuntaria, ¿sí? Incluyendo todo lo que sería la evaluación de un riesgo cierto e inminente. Está bueno que lean lo que es el capítulo, el artículo, perdón, no el capítulo, el artículo 20, ¿sí? Luego tenemos lo que es el capítulo, iba en el 6, no, en el 7 iba. Internaciones, está bien. En el 8, todo lo que son derivaciones, ¿sí? Que teníamos ahí el artículo 30, que regula todas las derivaciones para tratamientos que se realicen fuera, digamos, del ámbito comunitario, asegurando que sean lugares con soporte familiar o soporte social. Luego tenemos lo que es el capítulo el 9, que habla de las autoridades de aplicación, ¿sí? Que define que el Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de aplicación en realidad de la ley. El capítulo 10 habla de todo lo que es el órgano de revisión, ¿sí? Que se crea en realidad un órgano de revisión dentro del Ministerio Público, ¿sí? De la Defensa, para proteger los derechos humanos de las personas o los usuarios de los servicios de salud mental, que hablaría todo esto del caso de la revisión. Después tenemos el capítulo 11, que habla de todo lo que son los convenios de coparticipación de las provincias, ¿sí? Fomenta en realidad convenios entre Estado Nacional y las jurisdicciones para implementar los principios en realidad de la ley. Capítulo 12 habla de todo lo que son disposiciones en realidad complementarias, ¿sí? Hace mucho hincapié más que nada en el artículo 42, que se modifica el Código Civil para ajustarlos a los principios de la ley, especialmente en temas de incapacidades y también en temas de inhabilitaciones judiciales, ¿sí? Incluye disposiciones, digamos, sobre declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad y la derogación de la ley anterior, que era la ley 22.914. ¿Sí? Y después tenemos, no, está bien, la 12, la última. Entonces, es una ley como para darle un cierre, que como les dije antes, ha sido objeto de debate, de cuestionamientos, ¿sí? Principalmente por cuestiones, digamos, relacionadas con la implementación, con los recursos en realidad asignados para el cumplimiento, para que ese cumplimiento sea efectivo, ¿sí? Entonces está como media que quedó ahí. Está la ley, hay que cumplirla, pero no todos están de acuerdo, como les dije antes, más que nada
las personas, las familiares, ¿sí? Pero en realidad los puntos centrales de la ley es priorizar acciones, servicios de carácter ambulatorio, además de garantizar los derechos de los pacientes neuropsiquiátricos a no ser discriminados, a la singularidad, a la atención en un ambiente apto, ¿sí? Con resguardo de la intimidad. También ordena, como les dije antes, la creación de nuevas modalidades de atención, digamos, alternativas, ¿sí? A la internación, ¿sí? Como casas, por ejemplo, de medio camino en realidad se llaman, como ciertos centros de capacitación sociolaboral, de talleres por ahí protegidos. Establece también la implementación de un sistema de atención de urgencias que tenga equipos móviles, que tenga atención domiciliaria infanto-juvenil, ¿sí? Y otra cosa, las personas dadas de alta, por ejemplo, que no tengan familiares, ¿sí? Que los reciban una vez dado de alta, deben ser albergadas en lugares que dispongan la promoción social, que eso también está dentro, digamos, de la ley. A ver, como siempre digo, la ley está. La ley está. De ahí somos nosotros los que tenemos que hacer que esa ley se cumpla. ¿Sí? Pero para eso debemos conocer la ley. ¿Sí? Lo mismo pasa con esto de que está el debate, por ejemplo, no me conozco la ley, pero está el debate de esto que si te para un control no te pueden sacar tu vehículo porque es propiedad privada. La propiedad privada no se toca. Entonces, si yo me baso en esa ley, y el control policial no me puede sacar el vehículo. Sí, pero después están todas las leyes de tránsito, que ahí es otra cosa. Entonces tenemos un contradebate. Entonces hay que conocer la ley para decir, bueno, hago valer mi derecho. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Si no conocemos, se nos hace difícil, ¿sí? Hacer que la ley se cumpla. Como todos, chicos. ¿Bien? Hasta ahí, del módulo número 1. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a todo lo que vimos? ¿No? Bueno, les recuerdo el tema del examen, ¿sí? Lo charlamos la clase pasada, se lo mostré, cómo se realiza y demás, que va a estar habilitado 18, 19 y 20 de agosto, ¿sí? Que tienen 2 posibilidades para realizarlo, cualquiera de esos 3 días ustedes pueden ingresar a realizar el examen, contestar las preguntas, se aprueba con 6, tiene un tiempo, o sea, una vez que ustedes colocan comenzar intento, ese tiempo empieza a correr, tienen 50 minutos para contestar las preguntas y también después tienen un recuperatorio, o sea, una posibilidad más que tiene otra fecha diferente, que son preguntas diferentes, que está habilitada 25 y 26 de agosto. ¿Bien? Perfecto. Ahora, módulo número 2. Perdón, yo tengo una consulta. Ibero. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No, te consulto. Vos la clase anterior hablaste sobre la ética, el código de la ética, que bueno, está ahí para descargar. ¿Vos diste algunos artículos? ¿Tenemos que tener en cuenta solo esos artículos o digamos, Un poquito todo? en general. Un Ajá, poquito en general, vale. pero no más de lo que hablé, De lo que tampoco, hablamos, de los que hablaste, claro, sí. tampoco se me estudien todo el código de la ética porque es imposible, chicos. Claro, igualmente Ah, con lo mismo con lo de la ley de salud mental que estabas hablando recién. exactamente. Ya. No es que le voy Listo, a pues yo fui preguntar, anotando los artículos como para después reverlo. Y claro, tengo pero por no es que ahí. le voy a Sí, preguntar, ¿qué? El artículo 13 claro. dice tal cosa. No, voy a hablar en Claro, más general. general. Sí, sí, está bien, está Claro, bien. sí, no. Para eso Dale, vamos a gracias. no Dale. soy tan mala. En Gracias. general, denle una leída y Como bien para tener. interpretar, exacto.
Dale, gracias. ¿Bien? Ahora, estoy tomando un mate que está tan frío, no sé para qué lo tomo. Módulo número 2. Primero vamos a comenzar a hablar de qué es la psicología. ¿Sí? Es una ciencia social, ¿sí? Una disciplina académica, podemos decir, enfocada ¿en qué? En el análisis, en la comprensión de la conducta humana y los procesos mentales, que son experimentados por individuos o por grupos sociales durante un momento, durante una situación determinada. ¿Sí? Bien, si nosotros entonces nos pasamos en la psicología, sabemos que tiene un campo de estudio muy amplio. ¿Por qué? Porque se centra en la mente, se centra en las experiencias humanas, vistas desde diversas perspectivas, diversas corrientes, diversas metodologías. Bien, entonces, en lo que es la práctica, digamos, profesional de la psicología, ¿sí? En realidad se suele dividir entre ciertas investigaciones académicas, la educación, la innovación educativa, el ejercicio clínico, ¿sí? Todo eso que es el trabajo terapéutico. ¿Para qué? Para entender y resolver distintas o diversas dolencias de orden, emocional, psicológico, afectivo que tienen los pacientes. Que eso se conoce como psicoterapia. Después otra cosa que quiero aclarar que también por ahí muchas veces uno se confunde. La psicología con la psiquiatría. La psiquiatría es una rama de la medicina, pero estudia el comportamiento bioquímico del cerebro, ¿sí? No se ocupa del contenido emocional o experiencial, digamos, de ese paciente. Y tampoco nos debemos confundir con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una disciplina, digamos, interpretativa y terapéutica que es derivada de los estudios de la mente humana de Sigmund Freud. ¿Sí? Entonces, la psicología es una ciencia, digamos, relativamente nueva. Es desprendida de la filosofía a partir del siglo XVIII. ¿Sí? Se desprende a raíz de ciertas doctrinas filosóficas del imperialismo, en realidad, ¿sí? Que empezó a comprender la conducta humana como una serie de estímulos y respuestas determinadas por una biología, o por nuestra biología, mejor dicho. ¿Sí? Así nace la psicofisiología, que es precursora del campo psicológico, con el ingreso de esto de las ciencias formales, ¿sí? Del panorama del saber, que se da inicio a la posibilidad de una psicología ya no meramente teórica, sino experimental. ¿Bien? Y tenemos el primer laboratorio de psicología experimental que se fundó en la Universidad de Leipzig, en realidad en Alemania, en el año 1978, perdón, ¿sí? Y que a partir de eso surgen diversas ramas de exploración, tanto teórica como práctica, de la mente humana. Entonces, tenemos, para comenzar con la historia, la filosofía griega, ¿sí? Y la psicología. Hablamos de Sócrates, Platón y Aristóteles, que son considerados precursores de la psicología moderna por todos sus aportes, por todas sus preocupaciones psicológicas. Tenemos a Sócrates, por un lado, que introduce el método mayéutico. ¿En qué se basa ese método? En preguntas sistemáticas para llegar a definiciones precisas. Después tenemos a Platón,
que Platón utiliza otro método, que es el método dialéctico, basado en el diálogo. ¿Para qué? Para alcanzar la verdad, para explorar la naturaleza y el destino del alma. Y después tenemos a Aristóteles, ¿sí? Que se enfoca más que nada en temas como pensamiento, memoria y percepción. Y él desarrolla la lógica, que la lógica es fundamental para la psicología. ¿Sí? En la Edad Media hubo pocos aportes, podemos decir, a la psicología científica. ¿Por qué? Porque tenían un enfoque más teológico. ¿Sí? Después, en el Renacimiento e ilusionismo, retoman ciertos valores griegos, promueven todo lo que es la reflexión personal, la expresión de la percepción íntima, ¿sí? Que a eso se lo llama psicología de la primera persona. En el romanticismo se expresa todo lo que es la vida interior, los aspectos individuales, ¿sí? Que se va acercando a lo que es la psicología científica, ¿sí? Que la psicología científica fue reconocida, como les dije antes, en el año 1879, ¿sí? Por Wundt, ¿bien? Que fue el que creó el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. ¿Sí? Wundt fue el fundador del estructuralismo, que buscaba descubrir la estructura de la mente. ¿Bien? Entonces la psicología fue evolucionando con ciertas influencias de la filosofía y de la biología, hasta que se estableció como una disciplina independiente. ¿Bien? Tuvo un gran desarrollo en Estados Unidos por todos los discípulos de Wundt, ¿sí? Que ellos llevaron la psicología a Estados Unidos, donde ahí alcanzó la psicología su mayor, digamos, desarrollo. Entonces podemos decir que la psicología moderna tiene sus raíces en la filosofía griega, ¿sí? Que fue evolucionando a través de distintas épocas, a través de distintos movimientos, hasta convertirse en una ciencia independiente, hasta convertirse en una ciencia diversificada. ¿Sí? Y la psicología, lo que hoy conocemos, tiene enormes cantidades de ramas y divisiones, podemos decir. ¿Sí? Que en realidad se pueden agrupar en dos conjuntos de acuerdo a características obviamente comunes. Por un lado, la psicología básica, ¿sí? Y por otro lado, la psicología aplicada. ¿Bien? Pero dentro de cada una de estas hay subramas. Dentro de la psicología básica, ¿sí? Que está ubicada como un campo del saber entre lo biológico del hombre y lo social o lo humano, que se centra en todo lo que es el entendimiento, en lo que es la recopilación de la información sobre los procesos básicos del pensamiento humano, tiene subramas, como les dije antes. Por ejemplo, la psicología cognitiva. La psicología cognitiva estudia todo lo que son los procesos mentales que permiten el conocimiento, o sea, la experiencia. También la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento. ¿Sí? Pero también tenemos la psicología del aprendizaje. La psicología del aprendizaje, ¿a qué se dedica? Al estudio de todo lo que son los procesos de adaptación, ¿sí? Y cambios más o menos permanentes en el individuo. O sea, estudia, en otras palabras, estudia el modo en que el ser humano aprende. Después está la psicología evolutiva dentro de la psicología básica, que estudia las etapas del crecimiento, el desarrollo de la psique humana a lo largo de la vida, que nosotros nos basamos en eso, en la psicología evolutiva. En la psicopatología también, estudia todas las anormalidades, vamos a poner entre comillas, o trastorno de la psique, que también nosotros nos basamos en esa, en la psicopatología. Después está dentro de las básicas la psicología del arte,
que estudia todos estos fenómenos de la creatividad, de la creación, de la expresión artística, y la psicología de la personalidad. ¿Sí? La comprensión, digamos, de la personalidad humana. ¿Bien? Y después teníamos la psicología aplicada, ¿sí? Que antes se llamaba psicología profesional, ¿bien? Que ahí a lo mejor se dan cuenta más o menos por el lado que va, que es todo lo que sería conocimiento básico psicológico puesto al servicio de la resolución de problemas puntuales en la sociedad, que también tiene subramas. Por ejemplo, la psicología clínica, la que lidia con el paciente, digamos. ¿Sí? Atiende todos sus sufrimientos mentales, sus sufrimientos emocionales, ¿sí? Después tenemos la psicología educativa, ¿no? Que está centrada en el aprendizaje, en el crecimiento de ese individuo. ¿Sí? Colabora con todo lo que sería la construcción de hábitos, de entornos escolares que sean más propicios para formar las generaciones venideras. Otra que también conocemos es la psicología infantil, ¿sí? Junto con el infanto juvenil, se especializan en estos problemas emocionales o mentales durante las primeras etapas de la vida humana. Luego también está la psicología social, ¿sí? Que en realidad se centra en grupos humanos, en las interacciones humanas. La psicología industrial, que es muy similar a la psicología social, ¿sí? Pero aplicada en diversos ámbitos laborales, ¿sí? A las situaciones mentales, digamos, involucradas en el trabajo. Está la psicología forense, ¿sí? Que colabora con la justicia en todo lo que es la comprensión mental de los criminales, de ciertos homicidios, ciertas situaciones por ahí, límites, y también está la psicología del deporte. Bien, que va a aplicar todo su conocimiento, pero en este caso en el campo atlético, en el campo deportivo. ¿Sí? O sea, comprende lo que ocurre en la mente y lo que ocurre emocionalmente en estas personas que aplican algún tipo de deporte, ¿no? ¿Sí? Ahora, para resumirse, ¿cuál son, mejor dicho, los objetivos generales de la psicología? ¿Sí? Porque lo podemos resumir en la comprensión de los procesos propios de la mente del ser humano. ¿Sí? Que tiene, como les dije antes, muchos enfoques, muchas metodologías, cada uno va a tener obviamente que su objetivo específico, su abordaje puntual de lo que es la conciencia, el pensamiento y el aprendizaje. ¿Sí? Y esa comprensión de la mente humana persigue la posibilidad de que de ayudar a solventar las patologías emocionales y mentales que aquejan al ser humano. ¿Sí? Perfeccionando ¿qué? Herramientas de aprendizaje. Bien. Ahora, hay diferentes, digamos, métodos, como les dije antes, todo lo que sería en sí, perdón, el objetivo de la psicología actual es estudiar todo lo que es el comportamiento humano, todo lo que serían los procesos mentales, ¿bien? Por eso en términos más modernos se define como el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento, o el estudio biopsicosocial del ser humano. ¿Por qué? Porque integra lo biológico, lo psicológico, perdón, y lo social como una parte, digamos, indispensable del desarrollo humano. Pero para llevar adelante ese estudio, la psicología que utiliza diferentes métodos científicos, ¿sí? Que va adaptándose a la complejidad del ser humano.
a los contextos en los que vive ese ser humano. Uno de los métodos que hay, el más utilizado, es la observación natural, ¿sí? Donde el profesional, digamos, ¿qué hace? Observa el comportamiento en su entorno habitual, ¿sí? Sin intervenir, ¿no? Por ejemplo, ustedes, un acompañante terapéutico, puede observar cómo un niño se relaciona con otros niños en la escuela. Anotamos sus reacciones sin modificar lo que sucede, o sea, sin intervenir. ¿Se entiende? Lo dejamos ser, ¿sí? No modificamos el ambiente, nada. Después está el método correlacional, ¿sí? Que permite analizar si dos variables están relacionadas, sin determinar la causa. Por ejemplo, estudiar si hay mayor estrés, ¿sí? Si al haber mayor estrés, perdón, hay menor rendimiento académico, por ejemplo. Bien, después está el método clínico o estudio de casos, ¿sí? Que se centra en realidad en un solo individuo, el profesional que va a estudiar ahí, la historia, las dificultades, el entorno, con un objetivo, comprender el origen del malestar de ese individuo. ¿Sí? Es muy usado en psicoterapia, porque les permite hacer un análisis un poco más profundo de toda la situación. Después tenemos las pruebas psicológicas. Todos han escuchado alguna vez de las pruebas psicológicas, ¿sí? Que son herramientas que miden distintos aspectos del individuo, la memoria, la personalidad, la inteligencia, la resolución de problemas, ¿sí? Que mayormente se presenta en forma de test, en forma de tareas estandarizadas. También existen los cuestionarios, bien, que pueden tener preguntas cerradas, preguntas abiertas, que se usa, digamos, para obtener información, digamos, más específica. Tenemos las encuestas, que mayormente las encuestas se utilizan para grandes grupos de personas, para poder conocer todo lo que serían sus opiniones, sus experiencias, sus creencias, que son muy comunes en tema de investigaciones sociales, ¿sí? Y las entrevistas es un encuentro cara a cara, ¿sí? Un encuentro cara a cara entre el profesional y ese individuo, ¿bien? Donde se va a dar un momento de diálogo que debe ser profundo, que debe servir tanto para evaluar como para intervenir también, ¿sí? Entonces, para que una entrevista sea eficaz, ¿sí? Es fundamental generar rapport. ¿Qué quiero decir con eso? Generar un vínculo de confianza, de respeto que sea mutuo, ¿sí? Todo eso, ¿por qué es clave para quienes quieran trabajar como acompañantes terapéuticos? A ver, nosotros no somos psicólogos, ¿sí? Trabajamos con equipos de psicólogos. Y muchas veces estamos al lado del paciente en su vida cotidiana, acompañándolo en su proceso desde el vínculo, desde la escucha, desde la empatía, la observación. Entonces, está bueno entender cómo se formó la psicología y que estudia, cómo trabaja. Eso nos permite ser más conscientes de nuestro rol, más efectivo en nuestras tareas. ¿Sí? Bien. Ahora voy a presentar, porque ahora sí tengo un pequeñito, una pequeña presentación. Tengo una llamada perdida. Ah, no hay problema. Bien, definición de persona humana, ¿sí? Sus dimensiones, personalidad, temperamento,
y carácter. ¿Sí? En realidad, a ver, la definición de persona humana se puede abordar desde varias perspectivas, incluyendo la perspectiva filosófica, la jurídica, la biológica, la psicológica. ¿Sí? Entonces, nosotros para definir o para darle una definición general a lo que es la persona humana, podemos decir que es un individuo, ¿sí?, perteneciente a la especie Homo sapiens, como dice ahí, que posee una serie de características y capacidades que lo distinguen como ser único y consciente. Y estas características incluyen biología y fisiología, ¿sí? Si lo vemos desde una perspectiva biológica, la persona humana, ¿qué es? Un organismo. ¿Sí? Un organismo, como les dije antes, de la especie Homo sapiens. Está caracterizado, ¿por qué? Por su complexión física, por sus funciones biológicas específicas, ¿sí? Incluyendo el cerebro que está altamente desarrollado, que nos permite a nosotros funciones cognitivas avanzadas. Bien, otra característica, conciencia y autoconciencia. Una persona humana posee conciencia, es decir, esa capacidad de tener experiencias subjetivas y sensaciones. Y autoconciencia, la capacidad de reconocerse a sí mismo como un individuo distinto, con identidad propia, con continuidad a través del tiempo. Otra característica, como dice ahí, racionalidad y pensamiento abstracto. ¿Sí? La capacidad de pensamiento abstracto, de razonamiento lógico, la habilidad para resolver problemas complejos, son rastros muy distintivos de la persona humana. ¿Sí? Una persona humana puede reflexionar sobre conceptos intangibles, ¿sí? El tiempo, la ética, la justicia. También tenemos lenguaje y comunicación, ¿sí? Tenemos la capacidad de desarrollar y utilizar estos sistemas complejos de comunicación, ¿sí? Principalmente a través del lenguaje hablado, el lenguaje escrito, que nos permite a nosotros el tema de la transmisión de conocimientos, la transmisión de cultura, la experiencia, digamos, entre también individuos y entre generaciones, ¿sí? Otra característica, dimensión moral y ética, ¿sí? Tenemos la capacidad de diferenciar entre el bien y el mal, ¿sí? Por más que a veces nos hagamos los pavos, ¿no? Bien, tenemos la capacidad de actuar en base a principios éticos, a principios morales. Bien, y es una dimensión que también implica la capacidad de asumir responsabilidades de nuestras propias acciones. ¿Sí? Relaciones sociales y emocionales. ¿Qué quise colocar con esto? Las personas humanas vivimos en sociedad. ¿Sí? Formamos relaciones interpersonales complejas que van a estar basadas en ¿qué? En afecto, en empatía, en cooperación. ¿Sí? Entonces, la vida social es fundamental para el desarrollo de la identidad personal, para la pertenencia a un grupo. También derechos y dignidad. ¿Qué quiero decir? Viéndolo desde una perspectiva jurídica y ética. ¿Sí? Las personas humanas son titulares de derechos inherentes. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, etcétera, etcétera. Todos esos derechos son reconocidos, son protegidos por diversas legislaciones y tratados internacionales. Y la última característica que yo les coloqué ahí es desarrollo personal y creatividad.
¿sí? Tenemos la capacidad de crear y desarrollarse a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Tanto en términos de habilidades físicas como intelectuales y emocionales. Entonces, la creatividad y la capacidad de innovar son aspectos destacados, en realidad, de nuestra evolución. ¿Bien? Entonces, algunas consideraciones de filosóficas y éticas, podemos decir, en filosofía la definición de persona humana también fue objeto de debates, ¿sí? Tenemos algunos filósofos como Kant, que él enfatizó mucho en la dignidad de la persona basada en su capacidad racional y autonomía moral. Tenemos a Luke, que ha puesto también énfasis en todo lo que es la continuidad de la conciencia personal, de la identidad a lo largo del tiempo. Entonces, en resumen, podemos decir que la persona humana es un ser integral que cambia aspectos biológicos, aspectos biológicos, cognitivos, sociales, morales y jurídicos, y esta definición multidimensional, ¿sí? Reconoce tanto la complejidad intrínseca del ser humano como la capacidad para interactuar con el entorno de una manera significativa y ética. ¿Bien? Ahora, temperamento y carácter, ¿sí? Son dos conceptos fundamentales en la psicología de la personalidad, ¿sí? Y aunque temperamento y carácter están relacionados, describen en realidad dos aspectos diferentes de la personalidad de un individuo. Por eso lo vamos a ver por separado. ¿Bien? Por un lado, temperamento. ¿A qué se referirá cuando decimos temperamento? A esos aspectos biológicos e innatos de la personalidad que están presentes desde el nacimiento, ¿sí? Es la base emocional y la base reactiva sobre lo que se desarrollan otras características de la personalidad. Y tenemos diferentes puntos principales sobre el temperamento. Uno, el temperamento es heredado genéticamente y está presente, como les dije antes, desde nuestro nacimiento. Influye en cómo el individuo responde emocionalmente a su entorno, ¿sí? Es relativamente estable a lo largo de la vida, por eso decimos que es permanente, pero puede ser modulado por nuestras experiencias, por nuestro entorno, ¿sí? Todo lo que serían las bases temperamentales de cada uno de nosotros tienden a ser conscientes, ¿sí? También reactividad emocional, que incluye aspectos como la intensidad, la rapidez de las respuestas emocionales, ¿sí? Bases fisiológicas, está vinculado a estos factores fisiológicos y neurológicos, ¿sí? Por ejemplo, los estudios indican que las interferencias en el temperamento pueden estar relacionados con variaciones en el sistema nervioso y en el sistema hormonal, ¿sí? Y también podemos clasificar el temperamento en varios tipos. Por ejemplo, temperamento fácil, temperamento difícil, temperamento lento para calentar, según las teorías de Thomas Hitchens. ¿Sí? Vayan pensando qué tipo de temperamento tienen ustedes. ¿Fácil, difícil o lento para calentar? Como que le falta un poco de fogata para arrancar. ¿Sí? Hay que echarle mucha leña al fuego para explotar, dijo uno. Sí, pues quiero saber qué tipo de temperamento tiene cada uno. ¿Sí? Hay otros enfoques que no lo vamos a nombrar porque es mucho más complejo. Pero vayan pensando qué tipo de temperamento tiene. Después, tenemos carácter.
¿sí? Por otro ladito tenemos carácter, que se refiere a los aspectos aprendidos y desarrollados de la personalidad que surgen a través de la experiencia de vida, a través de la socialización. ¿Sí? Nuestro carácter se va formando con el tiempo. En cambio, el temperamento, nacimos con ese temperamento. ¿Sí? Yo tengo un temperamento, voy a ser buena conmigo misma. Difícil. Bastante difícil. Yo siempre le digo, para mí ustedes se apuraron mucho en todo y bueno, salí así, viste, como pude. ¿Qué pasa con el temperamento? Como les dije antes, se puede modelar con el tiempo, por nuestras experiencias. Sabemos que, no sé, si Andy me dice algo que no me gusta, yo no puedo actuar de ir, pegarle una trompada, porque está mal. O sea, por más que tenga todas las ganas de hacerlo, no, pará, lo voy a ir modelando por las circunstancias, la situación. ¿Sí? Entonces, carácter se refiere a aspectos aprendidos, ¿sí? Desarrollados de la personalidad que surge a través de nuestras experiencias de vida y nuestra socialización. Ahí tenemos que, a diferencia del temperamento, el carácter se forma a través de ¿qué? De la interacción con el entorno, la educación, las experiencias personales, por eso es aprendido y desarrollado. ¿Sí? El carácter también incluye valores, creencias, principios éticos que el individuo va a desarrollar. ¿Sí? Influye, digamos, cómo una persona toma decisiones morales y se comporta en diferentes situaciones. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, pongo algo bien simple. Yo, Naida, acá dando clases con ustedes, tomo un carácter muy diferente que a lo mejor es el que ustedes me encuentran, no sé, en una fiesta. ¿Sí? Porque uno está más distendido, porque estoy entre amigos. Bien, porque si no sería toda una joda esto. No. Entonces, tenemos valores y moralidades. Que, a ver, nos comportamos diferente en diferentes situaciones. ¿Sí? Hay un momento para cada cosa, como digo yo. El carácter también puede cambiar, puede evolucionar con el tiempo, ¿sí? Por nuestras nuevas experiencias, nuestros nuevos aprendizajes, nuestras nuevas reflexiones personales. Y también incluye aspectos relacionados con el autocontrol, la autodisciplina y la capacidad para trabajar hacia metas a largo plazo. ¿Sí? Está asociado, digamos, con la fortaleza de la voluntad, la persistencia. ¿Sí? ¿Bien? Y otra cosa, aunque el carácter se desarrolla sobre las bases del temperamento, puede influir y puede modificar la expresión de las tendencias temperamentales. Por ejemplo, una persona con un temperamento naturalmente irritable, ¿sí? Puede desarrollar un carácter que incluya técnicas efectivas para el manejo de la ira, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué grandes diferencias hay entre temperamento y carácter? Una en el origen, que el temperamento es innato y biológico. El carácter es aprendido, es desarrollado a través de las experiencias. ¿Sí? También otras diferencias es que el temperamento es relativamente estable a lo largo de nuestra vida. El carácter puede cambiar, puede evolucionar. ¿Sí? Y por otro lado, el temperamento se centra en lo que serían en la reactividad emocional y la energía, mientras que el carácter incluye valores, incluye creencias, incluye habilidades de autodisciplina. ¿Bien? Pero ambos son componentes esenciales de la personalidad humana. Bien, temperamento proporciona la base biológica y emocional,
carácter se desarrolla a partir de las experiencias, de los aprendizajes a lo largo de toda nuestra vida, y juntos esos dos elementos que configuran la personalidad completa del individuo. Está influenciando sus comportamientos, sus relaciones, su interacción con el mundo. ¿Sí? Ahora, vuelvo. Tenemos conducta y rasgos. Así que 2 segundos, así terminó esto y no me queda colgado. Conducta se refiere a ¿qué? A la manera en que una persona actúa o se comporta en diferentes situaciones. ¿Sí? Es como dice ahí, la expresión observable de la personalidad y se refleja cómo un individuo se adapta a su entorno. O sea, la conducta también varía según el contexto, según las circunstancias. Está influenciado por factores internos, las emociones, los pensamientos, y también por factores externos, el ambiente, la interacción social. Como les dije antes, yo no me comporto quizás de la misma manera dando clases que en una fiesta. ¿Sí? Mi conducta cambia. ¿Bien? O charlando con amigos, que uno tiene más confianza, para no poner fiestas, porque la nadie se va a dormir a las 10 de la noche, así que mucha fiesta no tiene últimamente. Y por otro lado, rasgo. ¿Sí? Es una característica relativamente estable, como dice ahí, que forma parte de la personalidad de una persona, y los rasgos son predisposiciones a actuar de cierta manera y tienden a mantenerse a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones. Por ejemplo, una persona puede tener el rasgo de ser extrovertido, ¿no? ¿Qué significa? Que tiende a ser sociable y energético en la mayoría de las situaciones. ¿Sí? Entonces, en resumen, la conducta es la manifestación externa y observable de cómo una persona se comporta. Los rasgos son características internas, estables, que predisponen a una persona a comportarse de una manera particular. ¿Sí? Bien, arrancamos bien el módulo 1. El módulo 2, perdón, ya me fui con el módulo 1. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque la próxima clase vamos a ver los diferentes tipos de psicología. Nos vamos a basar en la psicología conductista, ¿sí? Nos vamos a basar en el psicoanálisis, en el cognitivismo, ¿sí? Y en la psicología de la Gestalt para luego poder entrar en lo que es memoria, aprendizaje y las emociones y motivaciones, ¿sí? Que también son sumamente importantes. ¿Bien? Así que gracias a cada uno de ustedes por estar, como siempre se los digo, tengan un muy buen comienzo de semana, ¿sí? A ponerle onda que hoy recién es lunes, ¿sí? Tenemos bastante por delante. Bueno, los que no trabajan el viernes, mejor, porque el viernes es feriado puente, pero no creo. Acá todo el mundo trabaja el viernes, pero por ahí a lo mejor alguno no. Disfruten y recuerden lo del examen y nos vemos el próximo lunes a las 18 horas. Está bien, estaba mirando el horario, pues me pierdo. A las 18 horas, ¿sí? Un beso enorme a cada uno de ustedes, un abrazo gigante. Hasta luego, profe. Chao, Hasta chao. luego.